¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por acceder a la nota. Sabemos que sos de acá, de Añatuya, estudiaste acá y estás trabajando en Córdoba. ¿En qué lugar estás de Córdoba, Noé? Sí, mira, estoy trabajando virtual, sí, Ujú. para Vitus, Sancor Salud, Ah, mira. y estoy trabajando acá en Kenti, que es en la zona de Villa Carlos Paz, esa parte. Ujú. Qué lindo. Ajá. ¿Y por qué elegiste la carrera de nutrición, de todo eso que tiene que ver con la alimentación y todo? Es un mundo. Yo lo que quería empezar con vos era preguntarte cómo nos alimentamos y es una pregunta muy amplia, ¿no? ¿Cómo nos Muy alimentamos amplia. los argentinos? Los santiagueños tienen otra, también otras costumbres. Creo que por ahí el argentino en general, pero el santiagueño. Quería que me cuentes por qué elegiste esta carrera, Noé. Mira, en realidad fue un poco una decisión cuando uno es chico, diríamos, de las pasiones, me gustaba mucho. Ujú. Eh, Siempre tuve mi abuela, todo que estaba, viste, un poquito en el tema, tengo una tía que es médica, entonces por ahí relacionado con la salud. Ujú. Y también creo que un poco el tema de la asistencia, ¿viste? Siempre me Ajá, gustó esa parte. Así que así empecé, cada vez que cursaba y todo me iba enamorando un poquito más. mira, Y bueno, creo que hoy es mi pasión también, ¿no? qué importante eso, ¿no? También desde buscarle, vos me hablas de tu abuela, de la cocina, y que tiene que ver con eso Sí, de cocinar y poder, cuando uno cocina, entregar amor también, ¿no? Porque yo creo que hay exactamente. muchas formas, por ahí de cómo comemos y si también es caro hoy poder cuidarnos, ¿no? Esa es una pregunta que también te la había preparado para hacer, Noé. Bien. Si es caro cuidarnos, comer sano o no es tan así como se dice. Porque algunos dicen, ah, no, pero para hacer dieta me sale todo caro, tengo que comprar esto así, asá, y vos me vas a responder, a ver qué me decís. Sí, sí, exactamente. Empiezo un poquito con esto de lo que me decías, cómo comemos y cómo comemos los argentinos y en Ujú. especial por ahí, como decimos, el santiagueño. Creo que todos los factores que determinan, digamos, el enfoque o el patrón alimentario que tenemos Ujú. depende mucho de la economía, del Sí. país y del momento en el que vivimos, la publicidad, el marketing Ujú. y la parte cultural. Creo Eso. que en Santiago, yo que, bueno, que he vivido en Santiago y un poco acá, veo mucho esto de que todavía hay un poco de lo natural, ¿sí? Muy bien. De la comida familiar, de juntarse en el horario de la comida, ya sea en un evento o todos los días. Ujú. Somos muy familiares y creo que eso hace también un poco eh, a esto de tener un patrón más cultural, ¿sí? De tener alimentos típicos o comidas típicas. Ujú. eh, sí, es una realidad lo que hablábamos, esto de que la economía influye mucho, pero Bien. a veces, a ver, por ahí no es necesario, diríamos, con una alimentación saludable, tener que irnos a los extremos. Bien. Eso me En gusta. esto de los extremos es el tema de, a ver, no, tengo que comer frutos secos, harina de almendra, Ujú. ¿sí? Caro. No, Sí, sí. ir un poquito más a lo básico. ¿Qué puedo hacer en mi patrón alimentario, en mi día a día, que sea más saludable? Mira. Tal vez es comer más verdura y fruta, Ujú. si no hay opción o disponibilidad, porque también depende mucho de la disponibilidad De la de la zona. economía y de la zona. Ujú. Eh, Hoy existe también esto de las huertas en la casa. Hay Mm. muchos cursos gratuitos, si por ahí no vimos a nuestros abuelos hacer la quinta. Muy bien. Sí, sí, sí. Eh, entonces tenemos por ahí disponibilidad de decir, bueno, yo creo que también Santiago tiene mucho esto de, hay espacio, tenemos Mm. patio, Hay lugar. hay lugares que por ahí todavía se cría la gallina, ¿sí? Sí. Tenés huevos, Ajá. entonces empezar a explotar un poquito esa parte, digamos, que por ahí la dejamos un poco olvidada, ¿no? Ujú. Qué lindo, ¿no? Me encanta porque hoy creo que la gente está cambiando la cabeza con un montón de cosas y está queriendo volver a eso, porque
La vez pasada hablaba con una médica que también es naturista, es especialista todo lo que tiene que ver en medicina del estrés y también es de la tiroide, todo eso, pero ella también Ujú. hizo un cambio con la pandemia, me contaba, que había empezado también a ver todo el enfoque de la persona y vos capaz que también lo haces cuando va una persona y que quiere empezar un tratamiento con una dieta, de Ujú. decir, a ver, ¿qué sos vos? No solamente la parte de adentro, sino también lo de afuera, la parte de la persona en general, cómo está, qué le pasó, qué problema tiene, para poder hacer Exacto, también un enfoque general de eso, ¿no? Y ella hablaba de eso, de comer comidas reales, de ponernos a cocinar, de hacer las exacto, pastas, de tener la quinta, como vos decías, los huevitos, que acá lo podemos hacer en Santiago todavía, exacto, sí, sí. y no es Sí, sí, caro. yo creo también eso, ir viendo también las posibilidades, ¿no? Ujú. Pero no ir, como te digo, al extremo de, no, tengo que comer. Creo que también hay un tema con la comida de que nos tenemos que prohibir, Mm. de que sí, sí hay alimentos que son más saludables o menos saludables, o que te van a ayudar más o no, pero dependiendo también de los objetivos, ¿sí? Ujú. Entonces, en esto que hablamos, que seguramente lo que vos me decís es cuidarse, estar más saludable, no tener sobrepeso y esas cosas, eh, por ahí lo enfocamos mucho en los distintos factores, ¿sí? Por eso hacemos una buena anamnesis para ver, a ver, qué es lo que le está pasando al paciente particularmente. Tal vez la dieta o el plan que tiene la hermana no le sirve Claro. a ella o a él. Entonces, ir enfocándolo también con las familias, el tener un ambiente saludable, y qué importante también son las relaciones sociales en eso. Mm. El tema de, por ejemplo, los amigos, tenés amigos que suman, que es Ujú. el que te invitan a andar en bicicleta, o que van juntos al gimnasio, o Claro. que empiezan a hacer algún cambio así, o que, no sé, la juntada se come algo saludable, o Mm. no hay alcohol. Entonces, ¿cómo suma también eso, no? Con quién nos juntamos, la familia, ¿sí? Entonces, saber un poquito eso también, Qué ¿sí? importante. Bueno, sabes que el otro día hablaba con alguien que me decía, sí, todo bien lo que dice la doctora, cuando hablaba conmigo el otro día, pero acá a veces, ¿cómo hacemos con una familia que son numerosos y que por ahí tienen que Exacto. hacer un guiso para que Sí, rinda la tortilla, que es tan tradicional aquí, que tenemos que hacer para que tomen con una taza de mate cocido con el mate? ¿Cómo le sacamos esa mentalidad de gente? Porque tampoco no es sacarle la mentalidad, sino no les alcanza para hacer, qué sé exacto, yo, una pechuga con ensalada, ponele. Es medio difícil, exacto. ¿no? Mira, nosotros lo vemos mucho en qué hay disponible, ¿no? Mm. Obviamente, si es una familia numerosa, tal vez, como decís vos, no vas a poder decidir, no compro frutos secos, no, vas a comprar para el día, para 5 o 6 personas o más. Entonces, por ahí les decimos el guiso, Ujú. el fideo con tuco, la salsita, todo. Bueno, la podemos adaptar y hacerla más saludable, agregándole más verduras, Ujú. las legumbres creo que es un alimento que se dejó de consumir Ujú. mucho con los años, porque nuestros abuelos consumían legumbres, o Mm. sea, hablo de lenteja, garbanzo, Poroto. porotos, Ujú. son dentro de todo económicos y rinden mucho. Y te llena. Entonces, en un guiso le agregas lenteja, le agregaste fibra, le pusiste alimentos que le dan más saciedad, ¿sí? Ujú. Hiciste untables, o sea, ponele 500 gramos de lenteja, una familia de 5, te diría, podrían comer 2 veces, ¿sí? Claro. Sí, Eh, sí, sí. entonces, Estamos comiendo bien eh, y nos estamos claro, nutriendo. claro, tienen proteínas, tienen nutrientes, e encima ayudan mucho a todo lo que es la microbiota intestinal, que hoy hay Mm. muchísimas intolerancias y alergias y Sí. cosas. Entonces, por ahí la adaptación es de a poquito en lo que puedo hacer según mi economía, según la cultura, el lugar donde estoy y el acceso que tengo, ¿sí?
Ujú. Entonces, Y aprovechar las cosas que hay en Santiago, ¿no? Que por ahí nosotros en el exacto, verano tenemos la sandía, el melón, el zapallo, exacto. todas esas cosas que no salen caros porque están acá en la producción de la zona. Exacto, y eso es lo que te iba a decir. La fruta y verdura de estación, Ujú. en teoría, porque viste que hay lugares que no, pero en teoría siempre es más económica. Y también son los nutrientes que necesitamos en esa época, ¿sí? Por Bien. eso es que hay cítricos en invierno, ¿sí? Porque necesitamos más vitamina C. Entonces, por ahí, ir un poquito a eso cuando hacemos la selección de los alimentos, ¿sí? Ujú. El tema de las carnes, lo mismo. A veces creemos que las carnes, no creemos, en realidad son más económicas las carnes con huesos y cosas, pero rinde menos. Ujú. Tienes Y por razón. ahí tampoco es necesario una porción muy abundante, pero que tenga proteínas, que tenga algo, por ejemplo, un guisito, ¿sí? Entonces Ujú. decir, bueno, compro una carne tal vez que es más carne que hueso, digamos, pero rinde un poquito más, ¿sí? Tenés más proteínas que te van a dar saciedad porque lo acompañas adentro del guisito, ¿sí? Que yo creo que el guisito lleva un poquito eso, de poder ponerle un poco de todo y poder tener saciedad, ¿sí? Que es lo que se busca. Bien, qué importante, ¿no? Y también lo de que vos decías hace rato de que la dieta de mi prima no es la misma que me va a funcionar a mí, que la gente usa mucho Google, googlea, Sí, TikTok, saca de ahí, dice, bueno, voy a empezar esta dieta que la está haciendo tal chica, y eso está malo, ¿no? Está mal porque, bueno, no todos tenemos el mismo organismo, el mismo cuerpo, ver cómo podemos manejarnos y hacerlo con la persona correcta, ¿no? Eso es importante también. A veces hacen los ayunos intermitentes, no sé si estás de acuerdo sí, o no con los ayunos intermitentes, que la gente está de moda, ¿viste? Hacen, dicen, no como hasta la no sé qué hora y tengo que, recién ahora empieza mi permitido y le dan con todo. sí, tal cual. Yo creo que en todo esto hay algo, una realidad, ¿no? No vamos a culpar al que lo hace, sino al que lo vende. Claro. Creo que nosotros como, incluso el que está no sé, en una red, ¿sí? La Ujú. importancia también del lugar que ocupamos y lo que vamos a transmitir, ¿sí? Sí. En ese caso pasa mucho de que, no, porque a mí me pasó, porque a mí me funcionó, y la Mm. verdad que el organismo humano es tan impredecible. Tenés factores, o sea, no es solo decir qué cantidad vas a comer, ¿sí? O calorías o reducir, sino tiene que ver mucho con este metabolismo que depende de la genética, Claro. de lo congénito, ¿sí? Ujú. De cuando nos formamos, de los primeros días de embarazo, de los Mm. primeros días de la alimentación, de la conducta, ¿sí? Entonces, el poder ver es individual, o sea, no hay forma que no sea individual eso. Entonces, por ahí en esto de los ayunos, hay gente que sí sirve, que le Ujú. sirve. Los ayunos, un ayuno fisiológico de 12 horas, que es el normal que se haría desde que vos comiste en la cena Ujú. y en el desayuno, por ejemplo, comiste en la cena a las 8 o 9 de la noche, Bien. y un desayuno a las 9 o 10 de la mañana, es fisiológico, ayuda a mejorar los niveles Mira. de colesterol, el perfil lipídico, Ujú. la glucosa en sangre. Es normal y por ahí a veces se los recomendamos porque generalmente el argentino tiene más tiempo la noche y come más de noche Mm. que durante el día, ¿sí? Claro, pero tendríamos que comer más temprano, ¿no? Ese horario que vos decís. Exacto. Sí, que la mayoría come más tarde, pero ese es el horario, 8:30, 9 de la noche. Exacto. Las cantidades de comidas también dependen mucho de cada uno, ¿sí? El tema es qué elegimos en ese momento, ese ayuno intermitente, Ujú. qué elegimos cuando vamos a comer. Si tenemos mucho hambre, voy a retomar un poquito lo que nos sabía decir una colega y profesora, mentora nuestra, Ujú. nos gana el Homo sapiens, Ujú. que, que quiere decir que
tenés hambre, ¿sí? Claramente no vas a pensar y vas a hacer una buena selección alimentaria, ¿no? Claro. Entonces, Agarra lo que encuentra. claro, exactamente. Y claramente si tenés una manzana y tenés una factura o un bizcocho, vas a ir a eso. Ujú. Entonces, también eso, cuidar un poco eso, los ambientes, ¿sí? El ambiente tiene que ser saludable, no tiene Claro. que estar el alimento que por ahí te tienta, ¿sí? Ujú. Claro. No tiene que Qué- estar al alcance, pero también no irse a los extremos. Claro, poder dar Eh, un gustito un fin de semana, comer una... exacto. Por ejemplo, yo tengo ahí, me estaba pasando recién Esteban de Le Baguette, ahí para el fin de semana, Marce, mirá lo que hay. Me pasaba unas tortas, todo, ya las puse y las publiqué. Hay que darse esos gustitos, ¿no? De por ahí decir, me quiero comer Sí, una porción de torta, la de hojaldre que me gusta, o quiero comerme un budín de pan con dulce de leche y crema, por ahí, qué sé yo, un cheesecake. Buscarle la forma de poder darse ese gustito y no estar sufriendo, ¿no? Poder comer, pero no volver a comer al otro día, y al otro día, y al otro día. claro. Sí, ¿no? Tal cual, tenemos un hambre que se llama el hambre hedónico, en el cual, o sea, es un hambre emocional también. Sí, Tenemos sí. hormonas, las mujeres por ahí en esto cuando tenemos el periodo, Ujú, tenemos, aumentan ciertas hormonas que hacen a que tengamos más deseo de consumir cosas dulces, por ejemplo. ujú. Entonces, en esto, por ahí no lo tomamos como permitido, porque si no eso hace a seguir creyendo que estamos en dieta, ¿sí? Ah, Sino bien. como que hay alimentos opcionales. ¿Qué Ujú. quiere decir? El alimento opcional es que vos te vas a juntar un día de la semana y seguramente vas a comer, como decís vos, la tortita, no sé, un cumpleaños. Por ahí el problema es que el lunes nos cuidamos, martes, miércoles y hasta el jueves, ponerle ya viernes, sábado y domingo, De tenemos nuevo. permitidos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Eh, y el permitido no es solo de comida, a veces también alcohol, es Claro. gaseosas. Lo que buscamos siempre es reducir un poco el ultraprocesado. Ujú. Cuando nosotros vemos en las estadísticas, en las GENIS, es impresionante la cantidad de ultraprocesados que se consumen. Así es. Ultraprocesado es, te hablo de paquetes, galletitas de paquetes, Ujú. volvamos al pan de panadería, Claro. el integral, o si es del francés, le agregamos semillitas, le agregamos algo que le aporte fibra, pero volvamos a ese pan que es harina y levadura, De la abuela. y no, claro, y no las galletas que terminan siendo grasa, azúcares que son la fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, que son todos sintéticos, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Mirá vos, yo ayer Eh, le llevé a mis amigas un pedacito de budín de algarroba que hago yo, que es mi especialidad, que le pongo también un poquito de hermoso, harinas, si tengo la integral, un poquito de polvo de hornear y la sí, algarroba, y quedaron enloquecidas. Y me dicen que qué cosa rica y casera, o sea, lo hice y exacto, ahí, y dice, parece que tiene como, no sé, que me decía que tenía, no, le digo, no tiene eso, pero tenía ese sabor que ellos sentían y bueno, esas cosas hacen bien. Entonces, volver exacto. a Y el amasar los indagar, creo fideos. que hoy hay muchas posibilidades, mucha variedad. Esto me decís la harina algarroba. Encima, en Santiago la harina algarroba Sí, tiene que ser como la tradición, creo, ¿no? sí. Eh, Podés sustituir incluso todo lo que es el chocolate en las tortas, ¿sí? O en los Ujú. budines, con la harina de algarroba, porque viste que los Tiene niños, un toque, tiene nosotros un toque. recién lo recomendamos después de los 2 años Ujú. al chocolate. Sí, sí. Entonces, al cacao, ¿sí? Entonces, lo podés incluso sustituir, diríamos, y es una harina muy nutritiva. Mm, Entonces, empezar un poco eso, a usar otros tipos de harinas. Hoy la harina integral viene ya con leudantes, ya sí. no es un producto feo, diríamos, cuando Ujú, se hace, viste que las consistencias son distintas. ujú, Eh, entonces ir mezclando un poco, hacer en cantidad y frizar. ujú. Muy bien. Se vio que el almidón, incluso las tostadas o el pan, si vos lo frizás,
se produce el almidón retrógrado, ¿sí? ¿Qué hace? Aporta más fibra. Entonces puede ser un pan común francés Ujú. y te aporta un poquito más de fibra una vez que vos lo congelaste y después te hiciste la tostada, ¿sí? Mira qué bueno, que no sabía Entonces, eso. bueno, Y es más sano. Qué importante, sí. Noé. Me encanta cómo explicas, ¿eh? Es un placer tenerte hoy. Te andé buscando hace varios días y bueno, Sí, hoy viernes quería cerrar un poquito con la parte, siempre hacemos médicos y queríamos hablar contigo para ver cómo nos alimentamos. Y la última pregunta sería entonces, ¿la dieta es más cara o no? Porque la doctora me decía que los medicamentos son más caros, me decía ella. exacto. Ujú. Yo Cuidar. creo que hoy hay mucha moda en esto de la suplementación, ¿sí? Ujú, Si bien sí se necesitan y hay muchos nutrientes que hoy es muy difícil con este ultraprocesado y estos ujú, procesos industriales que se han perdido un poco, si uno va a lo que es el súper o a la dietética y lo que busca es ingredientes, la dieta es más baja, ¿sí? No es tan cara. bien, Entonces, por ahí, por eso te digo, no casarse con esto de que tengo que usar la harina de almendra, que las más tengo que caras. usar, hay harinas de legumbres que son mucho más económicas, la harina integral, Ujú, los fideos y los arroz y todo, sí, lo ideal sería que sea integral, pero podemos usarlos con mucha verdura y también le aportamos fibra y le damos saciedad, ¿sí? bien, Por bien, bien. ejemplo, un fideo lo hacemos con un salteadito de verduritas en vez de la salsa, ¿sí? Ujú, Hacemos la salsa natural, por ejemplo, es mucho más económica que comprar el puré de tomate y todo eso, ¿sí? bien. Eh, yo creo que cuando uno compra ingredientes se empieza a dar cuenta de eso. Y cuando uno aprende también a combinar los nutrientes en el plato, ¿sí? Ujú, Si uno comería hidratos y un poquito de proteína, el huevo es mucho más económico que la carne, y ¿sí? es Y riquísimo. te da mucha proteína, Y ¿sí? Las saciedad también. legumbres, como te digo. Entonces, si vos vas mezclando esto, no necesitas tanta cantidad, no necesitas dos bifes, no, ¿entendés? Claro, sí, sí, Eh, sí. Está muy bueno. Yo hace poquito empecé a desayunar con huevo y también me cambió la vida por la edad también, Ujú. tengo 51 años, empezar a cuidar mi masa muscular y eso de los huevos, a mí ahora como mi costumbre, ya me levanto y ya estoy con un huevito ahí preparándome y preparo el tupper para traer y si tengo alguna otra cosita le agrego, pero está bueno eso, ¿no? De poder empezar a Ujú. cambiar con pequeñas cositas que van a ir sumando a tu vida y a tu día a día. Pero me puedo dar el gusto de comer esa torta que tanto quiero y que me gusta, ¿eh? Así que, Exacto. Y muy, hay un detalle bueno, que no lo nombramos aquí, que es el moverse, ¿sí? moverse, muy bien. Eh, muchos se centran solo en la parte alimentaria y las actividades hoy son sedentarias. Mm, Vos podés ir al gimnasio 5 veces a la semana, pero vos volvés a tu casa y no sos activo, sos sedentario, y la realidad es que no vas a ver esos cambios que necesitas. mm, Entonces, por ahí les decimos a empezar un poquito a caminar en la misma casa, ¿sí? O a empezar a usar un poquito más, en vez de ir en auto o en moto, a los lugares, caminando. bueno, caminando más por ahí en esto, en Añetuya, que todavía Se se puede puede, que andar. son ciudades que se puede andar todavía así, eh, con el tema, viste, bueno, de la inseguridad y todo, por ahí acá, viste, los parques y eso, hay horarios que es imposible. Pero bueno, el caminar, ¿sí? El hacer aunque sea 10.000 pasos por día para ser activo, más la actividad que vos hagas, ¿sí? Mirá, qué lindo. 10.000 pasos, ¿cuánto sería? ¿Cuántas Mira, cuadras? en realidad no los tenemos calculados como con cuántas cuadras, ¿sí? Justo ayer mi suegro me decía, yo hago 120 pasos, me dijo, por cuadra. Dije, mira qué buen detalle. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Eh, entonces, siempre le digo que por ahí con los teléfonos, viste, hay aplicaciones que te Ah, cuentan, sí, si sí, bien sí. no es algo como seguro, está bueno.
porque hay veces, en realidad, cuántos pasos haces, ¿sí? Después, no es necesario estar contando los pasos como algo muy estructurado, ¿no? Ujú. Qué lindo. Bueno, qué buena idea, Noé, que realmente impresionante lo que me decís y vamos a tener que empezar a movernos. El viernes pasado, cuando fui al gimnasio, fui caminándome. Llegué a Gata, le digo a la chica, a Rocío, le digo, ya tengo la previa, porque me vengo caminando. Llegué a Gata, pero ahí uno se da cuenta que no camina casi nada. Y cuando haces la caminata para la caminata que uno va a hacer, no es lo mismo. No es lo mismo Sí, que cuando uno dice, bueno, yo hoy me voy a la radio caminando, vuelvo caminando, claro. es todo un tema. Pero bueno, qué lindo, Noé, te agradezco un montón tu tiempo. Reiteramos, Noelia Astegiano tiene su familia en Bandera y acá en Ayatuya su mamá, sus abuelos, de la familia Sí, sí. Tombolato para que lo ubiquen ahí. Su mamá es Vivi Tombolato para que lo ubiquemos a hija de nieta de Don Pipí Tombolato. Sí. Así que bueno, agradecida por tu tiempo, ¿eh? Y te vamos a No, volver no. a llamar seguramente en otro momento por otro tema. Bueno, bueno, con un gusto y siempre estar a disposición, obviamente, con la sociedad y también con mi ciudad, Ujú. que también me ha dado mucho, ¿no? Qué Y me lindo. sigue dando, ¿no? Vamos, no mucho, no estamos haciendo mucho, pero bueno, vamos y nos quedamos un par de días si Qué podemos. lindo, qué lindo. Cuando vengas, yo ya te voy pidiendo un vivo para que hagamos ahí cara a cara con vos, ¿eh? Para que hagamos un videito y podamos charlar un rato, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. bueno, dale, Liz. Gracias, gracias y Dale, que tengas un un buen besote. fin de semana, ¿eh? Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Igualmente a todos y ya saben, hay que caminar. Hay que camine, camine, señora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Un besote, dale, chao, Chao, chao. que andes bien. Saludos, ¿eh? Saludos. Bueno, ahí estábamos entonces con una nota re linda que queríamos compartir con ustedes. Como siempre tenemos consultorio abierto.